Sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast, un espacio de diálogo y controversia en el que haremos unas breves aproximaciones a las filosofías y metodologías que florecen desde el ejercicio práctico de la educación y la pedagogía. Generalmente, hablar de pedagogía es hablar de la ciencia social de la educación en el que se establecen criterios de enseñanza y aprendizaje de diversas disciplinas con una finalidad en particular, cuya filosofía es la visión ética y moral que se tenga de la educación y la metodología entendida como un conjunto de estrategias y procedimientos articulados entre sí para llevar a cabo dicha labor. Las diversas definiciones de pedagogía, desde la perspectiva del oficio docente, obedecen a fundamentos de sus propios contextos vivenciales y académicos en el que las y los docentes ejercen su profesión. Para poder responder a esta pregunta, bien valdría la pena por unos instantes salirnos del rol estudiantil e introducirnos dentro de la piel del docente para generar una serie de argumentos lo sutilmente convincentes, tanto así que den unas aproximaciones acertadas en relación a su quehacer docente. Y sí, efectivamente puede que obedezcan a sus mismas experiencias, cuya base teórica se ve reiterada a través del ejercicio práctico. Múltiples experiencias docentes pueden ser expresadas desde distintos ángulos y escenarios, cuyas vivencias pueden estar basadas en la constancia de sus cambios, que pueden ser cambios territoriales, cambios de generación de estudiantes, cambios en la infraestructura escolar, cambios en el currículo, cambios en los parámetros de convivencia donde se enseñe, cambios más sustanciales que van desde lo urbano hasta lo rural, contextos, conductas y cultura escolar en cada estudiante con el que se dialoga, etc. Son claves importantes dentro del ejercicio docente, no solamente para tener una definición, sino varias en relación a las coyunturas pedagógicas que se presenten y el tipo de estudiantes que se esté manejando. Dentro del marco pedagógico, ¿es la investigación una herramienta permanente para la revisión de teorías pedagógicas como también para la construcción y reconstrucción de las mismas? Definitivamente. La investigación es un factor fundamental para, en su justa medida, estar actualizando las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se den en las aulas. La investigación es esencialmente importante dentro de la cultura académica. Permite fortalecer y reafirmar ciertos aspectos teóricos en sus procesos de implementación. Investigar los contextos familiares y sociales de cada estudiante permite hacer justas valoraciones, revisiones y precisiones a ciertas teorías que no logran ajustarse al contexto escolar y, más específicamente, al contexto académico en el que se esté desarrollando un tema de clase. La constante investigación permite tejer nuevas visiones para potenciar el modelo pedagógico que se esté llevando a cabo, ampliar el entendimiento de los roles entre estudiantes y docentes y mantener vigente la cultura investigativa. En un escenario de problematizaciones y controversias que se dan en el aula, restringir la libre formulación de conceptos y categorías puede ser causal de adoctrinamiento en vez de ser escenario de construcción epistemológica. Es justamente en este tipo de escenarios donde se da el espacio oportuno para la libre expresión y desarrollo de ideas, formulación de conceptos en relación al tema que se esté tratando, su grado de complejidad y la nueva mirada epistemológica que se esté desarrollando. Se podría hablar de parámetros, directrices o moderadores que se encarguen de regular los distintos discursos que se estén poniendo de manifiesto, para no caer en las incoherencias o en las falsas afirmaciones de un hecho en particular. Solo se podría restringir si distintas subjetividades no tuviesen aspectos en común con la controversia que se esté llevando a cabo. Por el contrario, el adoctrinamiento sería negar por completo el libre proceso epistemológico tanto de estudiantes como de maestros y maestras que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aceptar afirmaciones sin cuestionar o profundizar en ellas es uno de sus típicos parámetros. Paralizar la duda, negar o evadir preguntas incómodas y problematizadoras, imponer argumentos o el someterse a una agenda educativa es un rasgo característico de este. Sin embargo, no es suficiente con este tipo de proposiciones y planteamientos el hecho de dejar definiciones triviales. Para ello, hacemos una consulta con alguien que tenga un acercamiento más profundo y experimental en su desarrollo profesional. De esta manera, podremos despejar unas cuantas dudas de muchas que todavía divagan en el pensamiento social en el que, en la actualidad, quedan a la deriva producto de centenares de preguntas que aún siguen sin ser resueltas o reformuladas. Bienvenido a este podcast, profe. Bueno,
Bueno, profe, Muchas gracias por la invitación. vale, sí, señor. Bueno, profe, entonces voy con la primera pregunta. Son preguntas un poco más específicas, no tan generalizadas. Entonces la primera es la siguiente. En la actualidad, ¿la enseñanza de la historia puede considerarse como una actualización constante del pasado? Yo diría que la historia se piensa siempre desde el presente y de esa manera, pues cada día se mira de manera diferente el pasado. Ese es justamente el propósito de la historia, comprender el pasado, ayudarnos a vivir mejor el presente. Entonces, efectivamente, miramos desde el presente cada vez más el pasado. Y esa es la historia. Ah, listo, profe, genial. Bueno, entonces pasamos con la siguiente pregunta. Desde la misma enseñanza de la historia, el docente se ha planteado teorías del conocimiento histórico como una forma más enriquecedora de aportación al saber pedagógico. Claro, la teoría de la historia, que así la llamamos, se ocupa de estudiar escuelas, corrientes, metodologías. Así tenemos entonces toda una gama, algunas con menos acogida, otras con una historia muy importante, con un devenir muy importante, como por ejemplo la Escuela de los Anales, la New Economic History o las diversas corrientes del marxismo, como por ejemplo la de Past and Present o la de marxistas como Erich J. Hobsbawm, que también en algún momento estuvieron con la revista que menciono. La novísima historia que sucedió, Anales en Francia, que tiene varios contenidos que son útiles, pero también escuelas que se han formado en Colombia como la Nueva Historia de Germán Colmenares, de quien aprendimos y heredamos muchas formas de acoger la historia, de enfrentarla. Y hay también corrientes, incluso tipos de observación en la historia que va desde la historia socioeconómica hasta una muy actual, la historia cultural o intelectual. Es decir, diversas camas en un acordeón de posibilidades que la historia debe forjar. Ah, listo, listo, profe, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta ya para terminar aquí la dinámica y poder completar pues todo un registro de observaciones y opiniones por parte del docente. Entonces la siguiente pregunta viene. En relación a la educación presencial, ¿qué tipo de situaciones apasionantes el docente echa de menos? Indudablemente el contacto con los estudiantes, ese contacto directo, personal, ese poder conversar en la plaza, encontrarlo en el salón, quedarse después de terminar la clase a conversar sobre diversos tópicos, encontrarlo en la cafetería, esa relación directa y en diferentes espacios de la universidad, porque si alguna cosa tiene la universidad es el campus. La universidad no es solamente el salón de clase, es el campus, las diferentes actividades que se desarrollan en torno a él, ¿no? Y que giran en torno a las ideas, a las acciones, también a veces a la movilización. Todo eso se echa de menos con la actualidad y lo que nos ha arrojado la pandemia. Y algo que también se echa de menos, a pesar de que se subsana con el domicilio, en algunos casos, es esa relación con las bibliotecas, con los libros, el pasar de mano en mano, el poder comentar los contenidos de una lectura reciente, etcétera. Creo que eso nos ha limitado un poco. Sin embargo, una cosa extraordinaria, digo, que nos deja los encuentros sincrónicos que hacemos a través de la ayuda tecnológica son, por ejemplo, los soportes o las diferentes ayudas audiovisuales que a veces empleamos en la
clase. Así, por ejemplo, dar una clase sobre historia del arte o dar una clase sobre la música o la cultura en los años 60, pues a través de la web de estos encuentros sincrónicos, pues es maravilloso cuando uno escoge previamente los materiales. Hay unas desventajas pues mayúsculas, grandes, pero también nos ha traído ventajas y enseñanzas la actualidad. Listo, profe. En serio, ha sido gratificante y muy significante sus aportes, en serio, en relación a su quehacer docente, a la profesión y sobre todo el estímulo que sus experiencias nos pueden generar en todos los estudiantes y maestros en formación, y que continuamos como siempre, siendo estudiantes hasta el fin de nuestras vidas, profe. Profe, ha sido maravilloso y muy gratificante, profe. De veras, muchas gracias. Profe, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Gracias. Y es así como este podcast llega a su fin. Muchas cuestiones pedagógicas todavía quedan en el limbo, pero ello no significa que dejemos tanto de reflexionar como cuestionar nuestra formación académica y el ejercicio docente en la formación de más seres humanos, en la construcción y transformación que tanto deseamos. De veras, muchas gracias.